Colombia, elecciones legislativas y presidenciales 2018. Una contribución desde el exterior para su comprensión. Primera de 3 entregas. Colombia, elecciones 2018. Una contribución dirigida al Partido de la Izquierda Europea, a la Izquierda Verde Nórdica. Y también queremos compartir este análisis con el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, con la Izquierda Unida y la Izquierda Verde Nórdica y su grupo parlamentario europeo, y las organizaciones de migrantes y de víctimas del conflicto armado colombiano que residen en el exterior. ¿Cuál es el calendario electoral en Colombia? Primera ronda, el 27 de mayo. Serán elegidos presidente y vicepresidente. Si el candidato con el mayor número de votos no obtiene la mitad más uno de los votos válidos totales, se realizará una segunda ronda entre los dos candidatos con el mayor número de votos. Segunda ronda, 17 de junio. Las elecciones legislativas serán el 11 de marzo. Es importante decir que algunas coaliciones harán consulta para definir su candidato o candidata presidencial. Un hecho relevante es que la fecha límite para registrar las candidaturas para la presidencia está programada para el 16 de marzo, pocos días después de que se hayan celebrado las elecciones legislativas en Colombia. ¿Cuáles son los principales aspectos que inciden en las elecciones en Colombia? Primero, América Latina, cambios y el crecimiento de la derecha. Golpes de Estado llamados suaves en Brasil, Paraguay y Honduras. Avance electoral de la derecha en Argentina, Perú y Chile. Contradicciones recientes de la Revolución Ciudadana del Ecuador. Transición democrática en Centroamérica. Cambio de liderazgo en el interior de la Revolución Cubana. Crisis y problemas en la Revolución Bolivariana de Venezuela. Por supuesto, sabemos el papel que juega el establecimiento norteamericano en todos estos conflictos. 2. Elecciones en el marco del proceso de paz. La paz, a pesar de las dificultades, crea un nuevo contexto político. El fin de la larga confrontación armada entre las FARC y el gobierno. Es constituida la Comisión de la Verdad. Se avanza en la creación de las 16 curules especiales para las víctimas a pesar de todas las trabas. Es aprobada por primera vez en Colombia el Estatuto de la Oposición. A pesar de las dificultades, siguen las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Comienza, aunque tarde, a operar la Justicia Especial para la Paz. El partido FARC tiene 10 parlamentarios asegurados. Se ha revitalizado la lucha social y política. En cuanto a participación política, el partido FARC se ha constituido oficialmente. 3. Otros aspectos que pueden alterar la dirección de las elecciones. El proceso judicial contra altos cargos del Poder Judicial y parlamentarios progubernamentales. El intento de inhabilitar al candidato de la izquierda que puntea en las urnas, Gustavo Petro. Las investigaciones en la trama de corrupción de Odebrecht. Los procesos judiciales que implican al expresidente Álvaro Uribe y en su entorno familiar. El aumento de la confrontación militar con el ELN. El auge de la protesta social y el incremento del asesinato de líderes sociales y de defensores de derechos humanos. ¿Cuál es el espectro y composición del actual Congreso de la República de Colombia? Espectro político en Colombia. En el mundo y particularmente en Colombia no es posible una clasificación clásica de derecha, centro, centroizquierda e izquierda. Tomemos, por ejemplo, las elecciones generales en Italia en el año 1983. Veamos una forma clásica del espectro izquierda, centro, derecha. En la derecha, el partido Movimiento Social Italiano heredero del fascismo. En la centroderecha, la democracia cristiana. En el centro, claramente definido, el Partido Republicano Italiano. En la centro izquierda, el Partido Socialista Italiano. Y en la izquierda, el histórico Partido Comunista Italiano. Actualmente, ni en Italia ni en Colombia podemos escapar a la crisis de los partidos políticos. No es correcto
extrapolar situaciones políticas. Para Colombia proponemos este esquema: derecha, izquierda y una serie de movimientos y partidos políticos de carácter fronterizo e intermedio. El esquema de Nolan. En Colombia es casi imposible aplicar el cuadro de David Nolan, creado en 1969. El cuadro define posiciones políticas humanas con respecto a dos vectores de coordenadas, opinión económica y opinión personal, para producir un tipo de sistema cartesiano de ideologías políticas. Composición y espectro del Senado de la República de Colombia en el periodo 2014-2018. 100 senadores por circunscripción nacional, 2 por pueblos indígenas, más 3 portavoces que representan a las FARC después de la firma de los acuerdos de paz. Veamos la cantidad de integrantes de derecha e izquierda. Partido Centro Democrático 19, Partido Conservador 19, Opción Ciudadana 5, Partido Cambio Radical 9, Partido Unidad Nacional 21, el Partido Liberal Colombiano 17, Alianza Verde 5, la circunscripción indígena 2, el Polo Democrático Alternativo 5 y 3 voceros especiales de Voces de Paz. Unos días antes de publicar este video, por decisión del Consejo de Estado, el partido religioso Mira recuperó 3 senadores a 4 meses que deje de sesionar el actual Congreso de la República. Composición y espectro de la Cámara de Representantes de Colombia en el periodo 2014-2018. 161 congresistas elegidos por circunscripción territorial y por Bogotá 4 por circunscripciones especiales y 3 portavoces especiales de Voces de Paz. 19 Centro Democrático, 27 Partido Conservador, 6 Opción Ciudadana, 3 el Mira, 1, 2 y 1 expresiones de afrodescendientes lamentablemente capturadas por la derecha, Cambio Radical 16, Partido de Unidad 37, Partido ASI 1, Partido Liberal Colombiano 39, Alianza Verde 6, Indígenas por circunscripción 2, Polo Democrático 3 y 3 de Voces Especiales de Paz. Los partidos tradicionales en este escenario son dominantes. La derecha política es mucho más grande en la Cámara que en el Senado, y la izquierda, por lo tanto, es bastante pequeña. ¿Es la tendencia del Congreso que se elegirá el próximo 11 de marzo? Es muy difícil proyectar una tendencia en las elecciones legislativas, pero podemos decir al menos 4 ideas. 1. Las mediciones indican que el favoritismo de Petro, izquierda, y Fajardo, diferenciado de los partidos tradicionales, no se reflejará directamente en cuanto a la composición del Congreso. 2. En el campo de los sectores progresistas y de izquierda, el voto es bastante disputado. El Polo Democrático, la Alianza Verde, en el 2014 alcanzaron un ajustado 3% de la votación que les permitió ingresar con 5 senadores cada uno. En esta ocasión, estos votantes los disputan la corriente de Gustavo Petro, Unión Patriótica, Partido Comunista, ASI y Maíz, que han conformado la lista de la decencia. Sumado a lo anterior, el partido FARC, aunque sus asientos están asegurados, debe participar el 11 de marzo y se debe contar electoralmente. 3. El Congreso estará dominado en gran medida por la derecha política, pero un grupo significativo de ellos votó aspectos centrales del proceso de paz. Si el Polo Democrático, la Alianza Verde y la lista de la decencia alcanzan el 3%, tendremos un escenario favorable a la implementación de los acuerdos firmados entre el gobierno y las FARC, pero también puede suceder que estos partidos queden por fuera del Parlamento. 4. Si quienes encabezan las encuestas llegan a la presidencia de la República, podría haber 2 situaciones. Gustavo Petro exploraría la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, y B. Sergio Fajardo adaptaría el Congreso a las nuevas necesidades del capital transnacional. Es importante decir que ambos, de una manera diferente, mantendrán el proceso de paz. Candidaturas por partidos y candidaturas por firmas. Una nube de candidatos. Consultas interpartidistas el 11 de marzo. Las candidaturas y el espectro político. Un efecto inmediato
de la firma de los acuerdos de paz en la vida política nacional es que en el mes de octubre del año 2017 tuvimos más de 70 precandidatos y precandidatas a la presidencia de la República. Ya en el mes de enero de este año, las candidaturas presidenciales se habían reducido a 14. Tenemos nosotros de derecha a izquierda a Rodrigo Londoño, a Gustavo Petro, a Jorge Robledo, a Piedad Córdoba, a Clara López, a Humberto de la Calle, a Carlos Caicedo, a Claudia López, a Sergio Fajardo, a Germán Vargas Lleras, a Marta Lucía Ramírez, Iván Duque, Juan Carlos Pinzón y a Alejandro Ordóñez. A finales del mes de enero, las encuestas habían simplificado aún más la contienda hacia la presidencia de la República. Veamos la simplificación. Jorge Robledo del Polo Democrático y Claudia López del Partido Verde renuncian en favor del señor Sergio Fajardo, quien será el candidato de la coalición Colombia. Clara López se hace fórmula vicepresidencial del candidato liberal Humberto de la Calle. Gustavo Petro y Carlos Caicedo irán a la consulta interpartidista del 11 de marzo, donde seguramente Petro será el candidato de un amplio sector de la izquierda y sectores democráticos. En el lado de la derecha, Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez irán también a la consulta interpartidista del 11 de marzo, donde muy posiblemente Duque será el candidato de la coalición de derecha liderada por el expresidente Álvaro Uribe. El próximo 11 de marzo tendremos el espectro reducido a 9 candidatos o candidatas, sin descartar que antes de la fecha límite del 16 de marzo se puedan registrar nuevas inscripciones. Rodrigo Londoño, Gustavo Petro, Piedad Córdoba, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras, Vivian Morales, el candidato de la coalición uribista, y Juan Carlos Pinzón. Aunque deberíamos tomar las encuestas con precaución, estos son los resultados de la encuesta Inbamer más reciente realizada entre el 25 y el 29 de enero de 2018. Primer y segundo escenario promedio. 23,5 Gustavo Petro, 20,2 Fajardo, 15,6 Lleras, 10,8 de la Calle, con 4,2 que traía Clara, 8,5 la coalición uribista promedio, 3,5 Juan Carlos Pinzón, 1,8 Vivian Morales, 1,7 Piedad Córdoba, 1,6 Londoño. El voto en blanco obtendría en esa encuesta 7,5%. En la encuesta de febrero, entre el 22 de febrero y marzo 1, publicada por El Tiempo y la W Radio, se presentan cambios significativos a 10 días de las elecciones legislativas. Veamos. Duque 23,6%, Petro 23,1%, Fajardo cae al 8,1%, Vargas cae al 6,3%, Marta Lucía se mantiene con el 5,7%, de la Calle cae al 4,1%. Ejes de la campaña electoral que nos permiten ubicar el espectro político. Defenderían el acuerdo de paz Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Londoño. Atacarían los acuerdos de paz el candidato uribista y Vargas Lleras. Mantendrían la edad de pensión Gustavo Petro y Londoño. Elevarían la edad de pensión el candidato uribista Sergio Fajardo y Vargas Lleras. Colocarían impuestos progresivos a la riqueza Gustavo Petro, Londoño. Mantendrían las fórmulas ortodoxas basadas en el crecimiento económico el candidato uribista
Fajardo, un tanto Humberto de la Calle y Vargas Lleras. El diálogo como solución social a las problemáticas, Petro, un tanto Sergio Fajardo y Londoño. Utilizar el principio de autoridad, el candidato uribista, Humberto de la Calle, Vargas Lleras. Por los derechos LGTBI, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, un poco Humberto de la Calle y Londoño. Atacarían los derechos de la comunidad LGTBI, el candidato uribista y Vargas Lleras. Defensa de la unidad latinoamericana, UNASUR y la CELAC, Gustavo Petro y Londoño. Defenderían la alianza pacífica en el sentido neoliberal, el candidato uribista, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle y Vargas Lleras. Respetarían las consultas ecológicas populares, Gustavo Petro y Londoño. No respetarían las consultas populares para la extracción minera, un tanto Sergio Fajardo, el candidato uribista, un tanto Humberto de la Calle y Vargas Lleras. Defenderían los 3 casos del aborto constitucionales, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Vargas Lleras y Londoño. Atacarían este derecho constitucional de los 3 casos del aborto, el candidato uribista. Estos ejes están claramente ubicando a Petro y a Londoño en la izquierda. En la derecha, a los candidatos uribistas y a Vargas Lleras, y en un área de indefinición a De la Calle y Sergio Fajardo. Todos, sin ninguna excepción, incorporan el tema del progreso lejos del pensamiento socialista. ¿Y dónde están ubicadas la izquierda y los sectores progresistas? En el periodo transcurrido entre el mes de noviembre y febrero de este año, unos sectores significativos de la Alianza Verde y del Polo Democrático Alternativo abandonaron la campaña de Sergio Fajardo. ¿Para dónde se fueron estos sectores de la izquierda y sectores democráticos? Ahora acompañan la campaña de Gustavo Petro. Otros sectores de la izquierda que no están ni con Petro ni con Fajardo. ¿Cuál es la perspectiva de estos sectores por ahora? Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, liderada por Londoño. Suponemos que la candidatura de las FARC es temporal para posicionarse. Pronto harán anuncios importantes. Poder Popular, de la ex senadora Piedad Córdoba. Es muy difícil saber cuál será el camino de Piedad Córdoba. Ella es de las líderes de Marcha Patriótica, es liberal y su hijo es candidato en las listas de la Alianza Verde. Clara López, fórmula vicepresidencial del liberal Humberto de la Calle, es importante como un canal hacia los sectores que están con la paz del liberalismo, pero seguramente un grupo importante de sus seguidores se irán a la campaña de Gustavo Petro. ¿Y cuáles son los sectores de la izquierda, progresistas y populares que apoyan a Gustavo Petro? Gustavo Petro, Colombia humana, decente y en paz. Artistas por la Paz, Unión Patriótica PSC, Sector de los Verdes, sectores del Polo Democrático, Progresistas, Movimiento Indígena Maíz, Colombia Humana, sectores LGTBI, sectores del movimiento afro, organizaciones de mujeres, organizaciones de trabajadores y organizaciones campesinas, sectores políticos y populares que apoyan a Gustavo Petro. Coordinación Europea del PSC. ¿Y cómo vamos a votar? En la consulta entre partidos políticos por la coalición de la esperanza por el compañero Gustavo Petro. Para el Senado, en la lista de los decentes por la compañera Aida Bella, número 5. También es importante apoyar al compañero Iván Cepeda, número 10, y al compañero Alberto Castilla, número 5, en la lista del Polo Democrático. A la Cámara Especial
Por la población afro, la compañera Francia Márquez, y por el Senado Especial Indígena, al compañero Feliciano Valencia. Para la Cámara en el exterior, apoyamos la lista del Polo Democrático Alternativo, compuesta por el compañero Gamarra y el compañero Castiblanco. Por supuesto, para consolidar el proceso de paz es muy importante que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tenga un apoyo importante en las elecciones legislativas. Esta es una elaboración colectiva y voluntaria de la Coordinación Europea del PSC.